Esta semana en Vaticano, vivamos juntos los momentos más impactantes de la reciente visita apostólica del Papa Francisco a México. Seguiremos sus pasos en los emotivos encuentros con los niños, familias, personas mayores y los enfermos. El colorido encuentro también con los jóvenes y su visita a la prisión de la ciudad de Juárez, así como la histórica visita a la frontera con los Estados Unidos. Con esto y más, damos inicio a Vaticano. De camino a México, el Papa Francisco hizo una parada en La Habana, Cuba, la tarde del viernes 12 de febrero. La expectativa de su llegada a la isla fue grande. Ha sido la primera vez que un papa se reúne con el líder de la Iglesia rusa ortodoxa luego del cisma del primer milenio. El encuentro se llevó a cabo en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana. Ambos firmaron una declaración conjunta centrada en la persecución cristiana, especialmente en el Medio Oriente y en el norte de África, así como las hostilidades que se dan en Ucrania. Hablamos como hermanos. Tenemos el mismo bautismo. Somos obispos. Hablamos de nuestras iglesias y coincidimos en que la unidad se hace caminando. Hablamos claramente sin medias palabras, y yo les confieso que he sentido la consolación del Espíritu en este diálogo. Agradezco la humildad de su santidad, humildad fraterna y sus buenos deseos de unidad. Al final, el Papa Francisco agradeció a Cuba por haber hecho posible este encuentro, resaltando que si sigue así, Cuba será la capital de la unidad. En la noche del 12 de febrero, el Papa Francisco llegó a México, el país hispanohablante más grande del mundo. El pontífice fue recibido en el aeropuerto por el presidente Enrique Peña Nieto y la primera dama, junto a una gran multitud de fieles. Alegría, danzas y mucho entusiasmo caracterizó la llegada del pontífice. Y por supuesto, no podían faltar los mariachis. Al día siguiente, sábado 13 de febrero, el Papa Francisco inició sus actividades visitando al presidente, las autoridades y el cuerpo diplomático del país. El encuentro se realizó en el Palacio Nacional, siendo así el primer pontífice en visitar este edificio del gobierno, convirtiéndose en un hecho histórico. En su discurso, el Santo Padre señaló la urgencia de proteger el futuro de los jóvenes del país y condenó fuertemente el tráfico de drogas. La experiencia nos demuestra que cada vez que buscamos el camino del privilegio o beneficio de unos pocos en detrimento del bien de todos, tarde o temprano la vida en sociedad se vuelve un terreno fértil para la corrupción, el narcotráfico, la exclusión de las culturas diferentes, la violencia e incluso el tráfico de personas, el secuestro y la muerte, causando sufrimiento y frenando el desarrollo. Luego de este encuentro, el Papa Francisco se reunió con los obispos mexicanos en la Catedral de la Asunción de la Ciudad de México. El Santo Padre fue recibido por el Primado de México, Cardenal Norberto Rivera Carrera. En su prolongado discurso, el Papa Francisco hizo un llamado a los obispos a ayudar a los jóvenes y se centró en la unidad eclesial. Los exhorto a conservar la comunión y la unidad entre ustedes. Si tienen que pelearse, peléense. Si tienen que decirse cosas, se las digan, pero como hombres, en la cara, y como hombres de Dios, que después van a rezar juntos, a discernir juntos, y si se pasaron de la raya, a pedirse perdón. Pero mantengan la unidad del cuerpo episcopal.
Y para cerrar el día con broche de oro, el Papa celebró la misa en la Basílica de Guadalupe, siendo la visita más esperada del viaje y lo que el Santo Padre tanto deseaba. La Basílica de Guadalupe es el destino de peregrinación católica más visitada en el mundo, donde cerca de 22 millones de personas llegan cada año. En el lugar se encuentra la milagrosa imagen original de la Virgen de Guadalupe, dada a San Juan Diego en el siglo XVI. En su homilía, el Papa alienta ese encuentro con María, así como sucedió con el Santo del Tepeyac. Al venir a este santuario, nos puede pasar lo mismo que le pasó a Juan Diego. Mirar a la Madre desde nuestros dolores, miedos, desesperaciones, tristezas, y decirle: Madre, ¿qué puedo aportar yo si no soy un letrado? Miramos a la Madre con ojos que dicen: son tantas las situaciones que nos quitan la fuerza, que hacen sentir que no hay espacio para la esperanza, para el cambio, para la transformación. El pontífice ofreció un ramo de flores amarillas y se sentó a rezar en silencio durante unos 20 minutos ante la imagen de la tilma de la Virgen de Guadalupe en el llamado Camarín de la Virgen de Guadalupe. El Papa Francisco visitó Ecatepec, en el Estado de México, considerada una de las zonas más violentas por el incremento de la criminalidad. Es además una de las zonas más pobres y tugurizadas del país. La ciudad actualmente cuenta con un alto porcentaje de casos de asesinato y desaparición de mujeres. El Santo Padre exhortó con firmeza durante su homilía a no dialogar con el demonio. Hermanas y hermanos, metámoslo en la cabeza. Con el demonio no se dialoga. No se puede dialogar porque nos va a ganar siempre. Solamente la fuerza de la palabra de Dios lo puede derrotar. Hemos optado por Jesús y no por el demonio. Queremos seguir sus huellas, pero sabemos que no es fácil. Sabemos lo que significa ser seducidos por el dinero, por la fama y el poder. Luego de esto, el Papa regresó en helicóptero a la Ciudad de México y visitó el Hospital Pediátrico Federico Gómez. Aquí se vivieron momentos especiales de ternura que siempre caracteriza su presencia entre los más vulnerables. En un lenguaje sencillo, habló a los niños de la niñez de Jesús y los alentó a rezar. Y ahora, los chicos, les voy a pedir una cosa. Cerremos los ojos y pidamos lo que nuestro corazón hoy quiera. Un ratito de silencio, con los ojos cerrados y adentro pidiendo lo que queremos. Y ahora juntos digamos a nuestra Madre: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es... ¿Dónde están mis niños? Acá. En el hospital, cada vez que un niño es dado de alta, toca la campana. Es así que durante su visita, el Santo Padre ayudó a 2 niños a hacerlo. En la sala de niños con cáncer, el Papa escuchó el canto del Ave María que improvisó a capela una de las pacientes. La emoción del pontífice era claramente visible.
En el tercer día de su viaje, el Papa Francisco sostuvo un encuentro con las comunidades indígenas en el estado de Chiapas. El Santo Padre celebró la Santa Misa en el Centro Deportivo Municipal de San Cristóbal de las Casas, ubicado a 60 kilómetros de Tuxtla, capital del estado de Chiapas, donde participaron más de 30.000 personas. Durante la liturgia se utilizaron 5 idiomas nativos y también se realizó una danza tradicional. El Papa Francisco comenzó su homilía hablando en tlestal. Lismantal kafalike tohlek. La ley del Señor es perfecta del todo y reconforta el alma. Durante la homilía, alabó a la relación que los pueblos indígenas tienen con la naturaleza y recordó que muchas veces no han sido comprendidos por la sociedad. Algunos han considerado inferiores sus valores, sus culturas, sus tradiciones. Otros, mareados por el poder, el dinero y las leyes de mercado, los han despojado de sus tierras o han realizado acciones que las contaminaban. Qué tristeza. Qué bien nos haría a todos hacer un examen de conciencia y aprender a decir perdón. Perdón, hermanos. El mundo de hoy, despojado por la cultura del descarte, los necesita a ustedes. Al finalizar la misa, el pontífice recibió de regalo la Biblia traducida en tlextal y tzotzil. Este es resultado de muchos años de esfuerzo de la iglesia local en su misión evangelizadora a las comunidades indígenas. El Papa Francisco visitó además la Catedral de San Cristóbal de las Casas, en donde se encontró con unas 400 personas, entre ancianos, enfermos y sus familiares. Dijo que todos debemos rezar por nuestros enfermos porque ellos están ayudando a Jesús a llevar la cruz. En la tarde del mismo día, lunes 15 de febrero, el Papa Francisco presidió un multitudinario encuentro con las familias en el estadio Víctor Manuel Reina de la ciudad de Tuxtla. Antes de dirigir unas palabras, escuchó los testimonios de vida de diferentes realidades familiares, como la de Manuel Morales Montoya, un joven de 14 años de edad que, pese a estar en una silla de ruedas, busca evangelizar a otros jóvenes que viven desanimados o alejados del Señor. Tengo mucha fe. Ha crecido mi esperanza. Sé que Dios me ha bendecido con esta capacidad especial. Ahora salgo en silla de ruedas a evangelizar y lo hago con mucha alegría, a invitar a muchos adolescentes que no conocen el amor de Dios. También con mi familia misionamos y visitamos enfermos. Luego de escuchar todos los testimonios y animar a cada uno de ellos, el Papa Francisco alentó a todos los presentes a defender la familia. Es cierto, vivir en familia no es siempre fácil. Muchas veces es doloroso y fatigoso, pero creo que se puede aplicar a la familia lo que más de una vez he referido a la Iglesia. Prefiero una familia herida que intenta todos los días conjugar el amor a una familia y sociedad enferma por el encierro o la comodidad del miedo a amar. Prefiero una familia que una y otra vez intenta volver a empezar a una familia y sociedad narcisista y obsesionada por el lujo y el confort. Durante el evento hubieron momentos particulares, así como en el pasaje del Evangelio, en el que Jesús cura a un paralítico que introdujeron por el techo de una casa. Un grupo de personas llevó hasta el estrado a un niño en silla de ruedas.
martes 16 de febrero, el Papa Francisco llegó a Morelia, la capital de Michoacán, para presidir una misa con los sacerdotes, religiosos, religiosas y seminaristas en el Estadio Venustiano Carranza. El Santo Padre alertó que frente a la corrupción, el tráfico de drogas, la violencia y las atrocidades que se cometen contra la persona, la resignación es el arma favorita del demonio. Además, los alentó a vivir la misión encomendada. No queremos ser funcionarios de lo divino. No somos ni queremos ser nunca empleados de la empresa de Dios, porque somos invitados a participar de su vida. Somos invitados a introducirnos en su corazón, un corazón que reza y vive diciendo: Padre nuestro. Por la tarde, el Santo Padre se encontró con miles de jóvenes de todo México en el Estadio José María Morelos y Pavón. Este ha sido uno de los eventos más coloridos, llenos de entusiasmo, bailarines con trajes típicos, también algunos vestidos de mariposas, y no podían faltar los mariachis. Todos querían tocar al Papa, incluso el entusiasmo desbordado de algunos casi provoca una caída del pontífice. Antes de dirigirles unas palabras, el Santo Padre escuchó atentamente a unos jóvenes que le contaron sus experiencias de vida, caracterizadas por la falta de oportunidades de educación y de trabajo. El Papa les dijo a los jóvenes que la esperanza se ve amenazada cuando se piensa que los valores se miden por el dinero y las cosas materiales. Ustedes son la riqueza de México. Ustedes son la riqueza de la Iglesia. Y no los estoy, permítame que le diga una frase de mi tierra, no les estoy sobando el lomo, no los estoy adulando. Y entiendo que muchas veces se vuelve difícil sentirse la riqueza cuando nos vemos continuamente expuestos a la pérdida de amigos o de familiares en manos del narcotráfico, de las drogas, de organizaciones criminales que siembran el terror. Es difícil sentirse la riqueza de una nación cuando no se tienen oportunidades de trabajo digno. Jesús, el que nos da la esperanza, nunca nos invitaría a ser sicarios, sino que nos llama discípulos, nos llama amigos. Jesús nunca nos mandaría al muere, sino que todo en Él es invitación a la vida. Una vida en familia, una vida en comunidad. Una familia y una comunidad a favor de la sociedad. Más de 100.000 personas han muerto en México durante la última década a causa del narcotráfico, así como bandas rivales luchan por el territorio y por rutas de contrabando hacia los Estados Unidos. El miércoles 17 de febrero, el Papa Francisco llegó a Ciudad de Juárez, en el estado de Chihuahua, en la frontera con Estados Unidos, en la última etapa de su visita a México. Visitar esta ciudad tiene mucho significado, porque sufre cada día las consecuencias del narcotráfico y la violencia. Además, por el alto número de inmigrantes indocumentados de México y Centroamérica que cruzan diariamente la frontera hacia los Estados Unidos. El Santo Padre empezó su recorrido por la ciudad visitando el Centro de Readaptación Social Cerezo número 3. Antes de dirigirse a los internos del lugar, oró primero en la capilla. El mensaje del Papa fue de misericordia y les animó a no quedar presos del pasado y creer que las cosas pueden ser diferentes. Ustedes
sufren el dolor de la caída y ojalá que todos nosotros suframos el dolor de las caídas escondidas y tapadas. Sienten el arrepentimiento de sus actos y sé que en tantos casos, entre grandes limitaciones, buscan rehacer esa vida desde la soledad. Han conocido la fuerza del dolor y del pecado. No se olviden que también tienen a su alcance la fuerza de la resurrección, la fuerza de la misericordia divina que hace nueva todas las cosas. Ahora le puede tocar la parte más dura, más difícil, pero que posiblemente sea la que más fruto genere. Luchen desde acá adentro por revertir las situaciones que generan más exclusión. Hablen con los suyos, cuenten su experiencia, ayuden a frenar el círculo de la violencia y la exclusión. Quien ha sufrido el dolor al máximo y que podríamos decir experimentó el infierno, puede volverse un profeta en la sociedad. Trabajen para que esta sociedad que usa y tira a la gente no siga cobrándose víctimas. El Santo Padre también se encontró con diversos representantes del mundo del trabajo en el Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua. Durante su discurso, el Papa les hizo un llamado a luchar en contra del círculo vicioso de la droga y la violencia. Buscar, generar espacios de trabajo dignos y verdaderamente útil para la sociedad y especialmente para los jóvenes de esta tierra. Uno de los flagelos más grandes a los que se ven expuestos los jóvenes es la falta de oportunidades de estudio y de trabajo sostenible y redituable que les permita proyectarse. Y esto genera en tantos casos, situaciones de pobreza y marginación. Y esta pobreza y marginación es el mejor caldo de cultivo para que caigan en el círculo del narcotráfico y de la violencia. Como última actividad de esta visita apostólica al país mexicano, el pontífice celebró la misa en la frontera de México y Estados Unidos. Cientos de miles de personas asistieron a la celebración, incluyendo fieles de ambos lados de la frontera. Antes que inicie la misa, el Papa Francisco oró por los inmigrantes ante una cruz ubicada al frente de Río Grande. En la base de la cruz habían algunos zapatos de inmigrantes que murieron tratando de cruzar la frontera. Luego de la oración, el pontífice bendijo a las personas que lo observaban desde el otro lado de la frontera. Durante su homilía, el Papa Francisco se refirió sobre la situación de los migrantes. Aquí, en Ciudad Juárez, como en otras zonas fronterizas, se concentran miles de migrantes de Centroamérica y otros países, sin olvidar tantos mexicanos que también buscan pasar al otro lado. Un camino cargado de terribles injusticias, esclavizados, secuestrados, extorsionados. Muchos hermanos nuestros son fruto del negocio de tráfico humano, de la trata de personas. Son hermanos y hermanas que salen expulsados por la pobreza y la violencia,
por el narcotráfico y el crimen organizado. Frente a tantos vacíos legales, se tiende una red que atrapa y destruye siempre a los más pobres. Con el término de la celebración eucarística, su visita a México llegaba a su fin. El Santo Padre se dirigió posteriormente al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Juárez para abordar el avión que lo traería de regreso a Roma.